sin duda alguna que la experiencia nos dicta que existe muchísima confusión cuando se habla del sistema nervioso autónomo y siempre me gusta a mí particularizarlo en una clase, igual, en generalidades, porque el sistema nervioso autónomo sin duda representa una innervación sistémica, ¿no? Recuerden que como característica el sistema nervioso autónomo está encargado de la innervación de todo el músculo liso de la economía humana y ese le confiere un poder especial en la fisiología, pero asimismo del músculo estriado cardíaco y sobre todo del aparato endocrino. El sistema nervioso simpático tiene algunas confluencias de conceptos. Claro, se divide en simpático y en parasimpático, pero ambos se caracterizan porque tienen dos neuronas, ¿no? Es de lo curioso que tiene el sistema nervioso simpático, que a pesar que tiene una inervación significativa, cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis, apenas tiene dos neuronas y entre ellas casi siempre hay un ganglio, ¿no? O sea, hablamos de una neurona preganglionar y otra segunda neurona o postganglionar. El sistema nervioso simpático es tóraco-lumbar, mientras que el parasimpático es cráneo-sacro. Otra de las características importantes del sistema nervioso autónomo es que existe un neurotransmisor reconocido en la sinapsis entre la primera y la segunda neurona, que casi siempre es una sinapsis intraganglionar. Y ese neurotransmisor es la acetilcolina. Ojo. Sin embargo, en el sistema nervioso simpático, la segunda neurona es noradrenérgica, ¿no? La noradrenalina es el neurotransmisor del sistema nervioso simpático. Y la acetilcolina sigue siendo el neurotransmisor de la segunda neurona del sistema nervioso parasimpático. Esos detalles son importantes porque cuando nosotros hablamos de crisis de ansiedad, hablamos de una activación simpática y por tanto hablamos de un correlato fisiológico o fisiopatológico dependiente de noradrenalina. Y entonces, desde siempre se ha sabido que la noradrenalina es el neurotransmisor del sistema de alerta, de lucha, de huida. Claro, si vamos por la calle, viene un pillo, nos pone una pistola en la cabeza, pues el corazón comienza a latir a prisa, nos sudan las manos y tenemos sensación de ahogo. Entonces la sensación de ahogo se explica por la inervación de la musculatura lisa, del árbol bronquial, la sudoración por la inervación simpática, glandular, en este caso de las glándulas sudoríparas, y la taquicardia pues por la activación del músculo estriado cardíaco. Entonces, si nosotros como médicos siempre estamos conectando las bases anatómicas, fisiológicas con la clínica, pues vaya que no va a ir bien. Entonces, esas son las generalidades del sistema nervioso autónomo que debemos recordar. De pronto ir un poquito más allá, aquí está representado, por ejemplo, el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo raquídeo, esta macroanatomía que ya lo habíamos revisado en la clase anterior. Y vemos que efectivamente hay un ganglio, ¿no?, intermedio que sirve de puente de conexión para que la segunda neurona alcance el órgano diana que va a inervar. Entonces, esto, por ejemplo, estamos hablando del parasimpático aquí, porque este es cráneo sacro, ¿verdad? El simpático es tóraco lumbar. Vemos como en el mesencéfalo, un núcleo famoso, el núcleo de Edinger-Westphal, ¿verdad?
que emite una fibra, la primera neurona simpática, parasimpática, que va a ser colinérgica, que aprovecha el tercer par craneal, el nervio motor ocular común, y esa fibra hace sinapsis en el ganglio ciliar. Del ganglio ciliar parte la segunda neurona, que acá tiene una bifurcación. Una se va para el músculo que controla la acomodación del cristalino. Y otra se va al músculo iridio ciliar que interviene tanto en la miosis cuanto en la midriasis, ¿no? Específicamente, cuando se activa el parasimpático, nosotros vamos a ver una pupila dilatada, ¿no? La midriasis. Entonces, vamos a entender estos fenómenos que de todas formas nos ubica, ¿no? en este escenario de generalidades. En general, esto pasa con la inervación autonómica, ¿no? Siempre dos neuronas, un ganglio intermedio y un órgano diana. Así entendemos, claro, incluso la segunda fibra sensitiva del parasimpático, que aprovecha el nervio facial, que hace sinapsis en el ganglio efenopalatino, y que luego también hay una segunda neurona que va tanto a la glándula lacrimal cuanto a las glándulas de la mucosa nasal. Entonces, y luego otras, claro, que salen también tanto de la protuberancia cuanto del bulbo raquídeo, pero que inervan las glándulas salivales luego de hacer sinapsis en el ganglio óptico. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que, por ejemplo, cuando existe una efecto secundario de fármacos anticolinérgicos, como en el caso de algunos antipsicóticos, ¿se acuerdan ustedes que dábamos en la clase que provocaban un antagonismo en el receptor M1? Pues se consolida la clásica triada del síndrome anticolinérgico, que es visión borrosa, entendemos por qué, que es boca seca, entendemos por qué, porque en ese momento se bloquea la innervación colinérgica y no hay secreción glandular, y estreñimiento, porque el parasimpático es cráneo, sacro, y las raíces nerviosas parasimpáticas sacras están a cargo de la inervación intestinal y por supuesto participan en la motilidad intestinal. Entonces hay estreñimiento, hay visión borrosa, hay boca seca. En este sentido, nosotros tenemos que conceptuar el sistema nervioso autónomo. Luego ya vienen los nervios simpáticos, que incluso el parasimpático mismo, su última fibra, a través del nervio vago, que inerva toda la musculatura lisa, tanto, por ejemplo, del árbol bronquial, el aparato cardíaco, el estómago, la parte alta intestinal, el esófago, por supuesto. Nosotros a veces tenemos en la consulta pacientes que vienen sin ningún síntoma de ansiedad. Lo único que acusan es una disfagia o odinofagia, es decir, un dolor al tragar, una imposibilidad de deglutir, porque está tomada la musculatura lisa del esófago. Entonces nosotros damos ansiolíticos y vemos que el paciente mejora ese síntoma atípico. Pues para eso hay que saber este tipo de situaciones básicas. Yo sé que tienen que haber revisado el sistema nervioso autónomo tanto en neuroanatomía, no sé si en neurología también, pero efectivamente la inervación que está a cargo del sistema nervioso autónomo, aunque se resume en músculo liso, músculo estriado cardíaco y aparato endocrino, pues entenderemos este antagonismo. Pues, si el simpático provoca taquicardia, el parasimpático provocará bradicardia, cosas por el estilo. Entonces, esas generalidades no nos olvidemos. Lo otro que tenemos que particularizar también bastante es el famoso sistema límbico, que de alguna forma su concepto no es nuevo,
fue estudiado desde el siglo anterior, y sucede que existe efectivamente un espacio más o menos virtual entre el diencéfalo y los hemisferios cerebrales, que están ocupados por algunas estructuras diencefálicas mismos, como por ejemplo el cíngulo, no es sino la quinta circunvolución temporal, que se llama lóbulo límbico para otros autores, pero que pertenece al lóbulo temporal, ¿verdad? La amígdala básica, porque aquí este es el centro de la ansiedad, es decir, cuando existe una activación simpática, esa es comandada por la amígdala. El hipotálamo, el fornix, que representa una prolongación de los axones del hipocampo, órgano básico en la memoria. Hipocampo y amígdala como que forman el piso del sistema límbico, el cíngulo como que forma el techo, y por supuesto, recuerden ustedes una conexión muy importante con el mesencéfalo a través de la vía mesolímbica. Pues si nosotros hablamos que psiquiatría es la ciencia de la conducta humana y la salud mental se define como el completo estado de bienestar emocional, pues vaya que como que existe un órgano de la emoción, y ese órgano de la emoción es sin duda el sistema límbico, que acá también lo representamos de esa manera. Y lo que decíamos, desde el mesencéfalo parte hacia el núcleo accumbens, que está en la cabeza del núcleo caudados, está el circuito mesoaccumbens, que también va a la amígdala, el circuito mesolímbico en general, que también va al septum, parte del sistema límbico, el septum, es decir, esta importante vía dopaminergica mesolímbica que requerimos siempre recordarla. Subiendo un poco, los hemisferios cerebrales también tienen sus propias características, ¿no? Los hemisferios cerebrales reposan sobre todo en la cavidad craneana, sobre todo en el piso anterior y medio del cráneo. Ahí toma contacto íntimo con la estructura ósea que representa por un lado la cara inferior del hueso frontal endocraniana, las alas mayores, las alas menores del estenoides, el cuerpo del estenoides en todo caso. Y atrás ya no, los hemisferios cerebrales no toman contacto con el hueso occipital, porque evidentemente aquí viene la tienda del cerebelo, y sobre todo esta masa, esta parte está ocupada por el cerebelo, que es el que toma contacto con el hueso occipital. 4 lóbulos en donde destaca el lóbulo frontal por su importancia filogenética. El hombre tiene el privilegio de un desarrollo portentoso del lóbulo frontal que está a cargo de funciones ejecutivas, ¿verdad? El pensamiento, la capacidad de analizar situaciones, de tomar decisiones apropiadas, de no ser impulsivo. En general, el lóbulo frontal es el que está, en teoría, dominando el cerebro primitivo, el cerebro del placer, de las conductas lúdicas, que están en el tronco encefálico y en la parte más alta mesencefálica. Entonces, a través del raciocinio, otra función del lóbulo frontal, de la voluntad, claro, de la personalidad, son funciones dependientes del lóbulo frontal. Y en psiquiatría eso es básico, porque existen dos tipos de personas: aquellas que sucumben ante los psicoestresores y se deprimen, tienen ansiedad o desarrollan trastornos conductuales francos, o los que son muy asertivos y tienen resiliencia, que soportan los psicoestresores del medio ambiente. Sin embargo, aquí, pues una vez más tenemos que hablar del condicionamiento genético, porque el carácter y el temperamento que suman la personalidad, pues son variables que dependen, sobre todo el temperamento, de la influencia genética, ¿no? El lóbulo parietal, el lóbulo temporal, recordar la cesura de Silvio, la cesura de Rolando, que son los límites, y cada una de
las subdivisiones entre los lóbulos frontales. Es decir, los lóbulos, cada lóbulo tiene circunvoluciones. Por ejemplo, la corteza primaria, que es prerolándica, o la somatosensitiva, que es retrorolándica, o precentral o poscentral, como quieran llamarle. Pero que en todo caso, lo cierto es que comenzaron a identificarse que los hemisferios cerebrales, divididos en lóbulos cerebrales, y en cada lóbulo existen variaciones en el tejido histológico que hacen que una parte de la corteza o del lóbulo frontal pues se ocupe de funciones específicas versus otra que tienen otro tipo de funciones. Por ejemplo, esta es netamente motora, acá esta parte es del lenguaje, la famosa área de Broca. Y claro, esto se explica por los 6 estratos histológicos que tiene el tejido cerebral, en donde sobresale la primera capa histológica, que es el estrato molecular, luego viene el granular externo, el piramidal externo, el granular interno, el piramidal interno y el multiforme. Entonces, si nosotros le damos propiedades específicas a cada estrato en número y en conexiones sinápticas versus otros territorios cerebrales, pues tendremos ahí diferenciación de funciones. Por eso también es importante esta parte de la histología del cerebro. Entonces, Brodmann comenzó a estudiar las variaciones histológicas y determinó que existen cerca de 50 áreas cerebrales que se diferencian por su estructura histológica, pero que además también se diferencian por funciones específicas que existen en cada uno de estos territorios. Esto de manera general. De todas maneras, para nuestros propósitos, vamos a aislar algunas de las áreas fundamentales. Y aquí tenemos que destacar la corteza del lóbulo frontal, por sobre todas las cosas, las vías tálamo-corticales, porque ya sabemos que el tálamo es el filtro sensorial. Toda la información sensitiva llega hacia el tálamo y de allí parte hacia la corteza cerebral, específicamente a las áreas especializadas, de acuerdo a lo que Brodmann estudió, para que se interprete, se procesen los estímulos del medio ambiente y se responda conforme la respuesta cerebral sea pertinente. Y existen vías córtico-subcorticales, también importantes porque llevan a respuesta, y además el cuerpo estriado, que lo hemos mencionado ya en algunas ocasiones, ¿no? Estos núcleos de la base que sin duda intervienen muchísimo en la fisiología, sobre todo de algunas entidades más neurológicas, pero también psiquiátricas, como hemos de ver. Pero de las áreas más características que no podemos olvidarnos nunca en este curso de psiquiatría son las que están en el bulbo raquídeo, los núcleos del Raphe, ¿verdad? La que está en la protuberancia, que es el locus ceruleus, y la que está en el mesencéfalo, que son la sustancia negra y el área tegmental ventral. ¿Por qué es importante esto? Porque en los núcleos del Raphe se sintetiza serotonina. En el locus ceruleus se sintetiza noradrenalina, y en la sustancia negra y área tegmental ventral, dopamina. Y hemos dicho nosotros que tenemos 5 grandes entidades que manejamos a diario los psiquiatras: depresión, ansiedad, depresión, psicosis, adicciones y demencia, ¿no? En el curso de nosotros no topamos demencia para no ser repetitivos, eso lo ven en neurología, pero aprendemos que la dopamina es el neurotransmisor implicado tanto en psicosis cuanto en adicciones, que la noradrenalina es el principal neurotransmisor implicado en los trastornos de ansiedad, también en depresión, y serotonina en depresión. Y luego tenemos que repasar, asimismo, los aspectos más significativos de la sinapsis, ¿no? La sinapsis que
siempre vamos a identificar una primera neurona presináptica, una segunda neurona posináptica, receptores posinápticos y la liberación masiva de neurotransmisores. Estas fuerzas que están, pues, o están dependiendo de un sinnúmero de fenómenos de feedback, de autorregulación, que en definitiva están en íntima relación, directamente proporcional con las necesidades fisiológicas. Pues si el organismo necesita que una cantidad determinada de un neurotransmisor específico para tal o cual función, el feedback a cargo de ese circuito trabajará para que se provoque la liberación de ese neurotransmisor. Por supuesto, inhibiendo la inervación GABAérgica, que es la que frena, o estimulando la inervación glutamatérgica, que es la que excita y provoca la liberación de los neurotransmisores. A pesar que existen receptores intermedios que ayudan a uno u otro propósito. Así que esto de la sinapsis, o sea, ni siquiera, aquí ya vemos el neurotransmisor maduro almacenado en las vesículas sinápticas, vemos el potencial de acción, aquí se ha despolarizado la membrana porque está positivo adentro y negativo afuera, se ha despolarizado la membrana, se ha transmitido la información y con eso, esa despolarización lo que provoca es la apertura de los canales de calcio y al ingresar calcio a la primera neurona, sabemos que es la orden para que la vesícula sináptica se una por sus membranas a la membrana presináptica, luego un fenómeno de exocitosis provoca que se libere el neurotransmisor. Este neurotransmisor liberado en la brecha sináptica es para nosotros fuente de observación y de análisis. Ese es el momento histórico más importante de la neurobiología, porque los neurotransmisores en la brecha sináptica solamente tienen 3 posibilidades de destino. O se unen a su receptor posináptico y transmiten información, o son recapturados o son eliminados. Por tanto, si nosotros tenemos defectos genéticos que están complotando para que el número de neurotransmisores sea poco, pues nosotros podemos manipular farmacológicamente estos eventos, provocando una mayor liberación del neurotransmisor, provocando un bloqueo de su recaptura, es decir, o inhibiendo la enzima destructora del neurotransmisor. Es decir, cualquier mecanismo de acción de cualquier fármaco que incida en aumentar las concentraciones del neurotransmisor. Recuérdense ustedes que las constantes fisiológicas, en este caso específico de la psiquiatría y de la psicopatología, no son sino cuantitativas. Tenemos un número de neurotransmisores fisiológicos que permite un funcionamiento normal, o tenemos un déficit de neurotransmisores que provoca fisiopatología, o un número aumentado de neurotransmisores que provoca fisiopatología. Es decir, cualquiera de las dos cosas que se salga de la ventana fisiológica, por supuesto, va a redundar en presencia de un factor patógeno, claro está, para que existan síntomas y signos de un trastorno mental. Por tanto, el mecanismo de acción de los psicofármacos, evidentemente, será, si hay poco neurotransmisor, provocar un aumento en sus concentraciones en la brecha sináptica. ¿Cómo? Bloqueando la recaptura, inhibiendo la enzima catalizadora o pues provocando un aumento en la liberación de los neurotransmisores. O si existe mucho, por supuesto, el trabajo será, como los antipsicóticos que decíamos, bloquear los receptores posinápticos, bloquear la entrada de calcio, eso hace la pregabalina, por ejemplo, y, o en su defecto, estimular la recaptura. Es decir, nosotros conociendo la fisiología normal, podemos ya tener una idea clara de cuál va a ser el objetivo terapéutico
del psicofármaco que vamos a emplear. Y por eso es básico recordar estos conceptos, que creo que lo revisamos ya, lo vamos a hacer rápido, del potencial de reposo en el cerebro en promedio de menos 65 milivoltios, aunque en áreas del cerebro puede ser de menos 40 en algunos sitios, o de menos 80 en otros. Pero en todo caso, la capacidad de tener la carga negativa dentro y la carga positiva afuera depende de una proteína de membrana, que es la famosa bomba de sodio y potasio, que está allí lista para repolarizar la membrana. Es decir, si entra sodio y despolariza, la bomba de sodio saca ese sodio y de esa manera la membrana queda otra vez repolarizada, ¿no? Aquí hay un potencial de reposo, carga negativa adentro, positiva afuera. Aquí ha entrado sodio y ha despolarizado la membrana. Acá ha actuado la bomba de sodio sacando el sodio y otra vez volviendo la carga negativa adentro y repolarizando. No hay que olvidarse tampoco del concepto de hiperpolarización, que es que sobre una membrana con carga eléctrica negativa se aumenta el flujo de iones negativos, como el cloro, por ejemplo, y en ese momento tenemos nosotros una hiperpolarización que se mide por un aumento del potencial de reposo, que ya no será de menos 65, menos 70, sino de menos 90 milivoltios. De esa manera se transmite el paso de la información, el impulso nervioso, ¿verdad? Aquí vemos una neurona en reposo, aquí ha entrado sodio, esta parte de la membrana está despolarizándose, pero luego aquí actúa la bomba de sodio y se repolariza. Sin embargo, acá está el fenómeno de la despolarización y de esa manera, de manera saltatoria, se transmite el impulso nervioso a través del axón. Este es un ejemplo. Vemos aquí nosotros un neurotransmisor, la acetilcolina. Vemos que el sodio afuera no puede entrar. La acetilcolina, al unirse a su receptor, provoca la apertura de los canales de sodio y de esa manera la despolarización de la célula postsináptica. Y este es un ejemplo de cómo la enzima catalizadora destruye el neurotransmisor y en consecuencia no existe apertura de los canales de sodio y por tanto despolarización de la membrana. Si nosotros manipulamos con fármacos inhibidores de la acetilcolinesterasa, estamos provocando de que no exista la destrucción del neurotransmisor y por tanto que nada impida que se una a su receptor postsináptico para abrir los canales y despolarizar la membrana. Entonces, el momento íntimo de la unión del neurotransmisor con su receptor postsináptico tenemos que particularizarlo, sobre todo porque existen aquí una serie de conceptos, autorreceptores, homoreceptores, heteroreceptores, en fin, que desde ahora necesitamos tenerlos claros, ¿no? Autorreceptores, pues son aquellos que están en la membrana presináptica y que participan sobre todo en la recaptura del receptor. Homo y heteroreceptores se refieren a la posibilidad de que un receptor pertenezca en el circuito de neurotransmisión al mismo neurotransmisor. Es decir, tenemos dopamina, tenemos un receptor dopaminérgico y tenemos una neurona dopaminérgica, segunda neurona. Y entonces estamos hablando aquí de un homoreceptor porque evidentemente el ligando, el neurotransmisor, se une a un receptor propio que está en una neurona dopaminérgica, es decir, del mismo circuito. Entonces ahí estamos poniendo un ejemplo de homoreceptor. Heteroreceptores, en cambio, esta es dopamina, este es un receptor dopaminérgico, pero en cambio estamos en una neurona colinérgica. Y evidentemente entonces este será el concepto de heteroreceptor, porque no pertenece al mismo circuito de la liberación de, en la primera neurona, de esta
de esta sustancia neurotransmisora. Homoreceptores, heteroreceptores, pues sin duda son conceptos que nos sirven muchísimo cuando hablemos del mecanismo de acción de algunos fármacos, antipsicóticos, antidepresivos. Ejemplo de heteroreceptor, el receptor GABA, ¿verdad? Que se encuentra en una primera neurona dopaminérgica y que en virtud de la presencia de este heteroreceptor, una neurona GABAérgica, ¿verdad? Es capaz de influir en la liberación de la dopamina, puesto que si existe una neurotransmisión GABAérgica a este nivel, estaremos nosotros provocando un potencial posináptico inhibitorio, que lo que hace es frenar la liberación de la dopamina. Y esto será una herramienta que tenga el sistema nervioso cuando ya no necesite dopamina en un circuito específico. Ejemplo de heteroreceptor. Se llaman receptores ionotrópicos, ¿verdad? Están acoplados a un canal iónico que cuando se une al ligando, se abre el canal y entra o sale un ión por el canal. Lo que habíamos visto, la entrada de sodio a través de la influencia de la acetilcolina en la diapositiva anterior. Pero hay receptores metabotrópicos, y estos receptores metabotrópicos tienen otra característica, ¿no? Están acoplados no a un canal iónico, sino a proteína G. Entonces, quiere decir que cuando el neurotransmisor se une al receptor, este activa la proteína G, y la proteína G activada activará a otros segundos mensajeros, por ejemplo, la adenilato ciclasa que sintetiza el receptor. Y estos segundos mensajeros, a su vez activados, podrán activar terceros mensajeros o los últimos que terminan en la transcripción génica. Otra vez tenemos que recordar los conceptos de transcripción génica y de traducción proteica. Entonces, aquí tenemos un neurotransmisor, es el primer mensajero. Aquí tenemos un receptor metabotrópico. Aquí tenemos la proteína G. Y aquí tenemos la adenilato ciclasa. Estos son los componentes de la neurotransmisión metabotrópica. Y existe una especie de congruencia de formas, ¿verdad?, en las superficies alostéricas de estas estructuras proteicas, de tal manera que que confluyen tal cual el modelo de llave cerradura, ¿verdad? Entonces, en este caso, una superficie convexa que se aplica a una superficie cóncava. De esa manera puede provocarse la ligadura en la neurotransmisión, porque de lo contrario, si no hay acoplamiento, pues no habrá neurotransmisión. Y vean que efectivamente se produce esta unión perfecta entre superficies alostéricas, mediadas por la estructura anatómica que también tiene. Pero vean ustedes cómo aquí, en cambio, la proteína G no tiene en su superficie alostérica, si ven, la contraparte para poder recibir la unión de la proteína G. Sin embargo, cuando acontece la unión del neurotransmisor con el receptor metabotrópico, vean ustedes cómo se provoca el cambio en la superficie alostérica de tal manera que ahí sí una superficie cóncava se va a unir con la superficie convexa de la proteína G. Esto, por supuesto, son representaciones esquemáticas para entender mejor los fenómenos moleculares que acontecen. Y asimismo, ¿verdad?, una vez que se une este complejo terciario formado por el neurotransmisor, el receptor metabotrópico y la proteína G, recién la superficie alostérica, que no estaba acoplada a la superficie de la enzima de la adenilato ciclasa, ¿verdad?, se modifica y una vez más se puede provocar la unión ya de este complejo cuaternario. Cuaternario es decir, donde hay 4 elementos. Uno es el neurotransmisor, el receptor metabotrópico, la proteína G y la enzima adenilato ciclasa. La enzima adenilato ciclasa tiene una
fisiología característica, es donde sintetiza AMP cíclico a expensas del ATP. Y este AMP cíclico, entonces, solamente puede ser sintetizado en tanto en cuanto exista la estructura cuaternaria. Y una vez que el AMP cíclico existe en el citoplasma, puede cumplir su función sobre otros terceros mensajeros, que es la proteína quinasa. La proteína quinasa, aquí inactiva, ¿verdad? Está cargada de radicales. Vean ustedes cómo dos átomos de AMP cíclico, ¿verdad?, desradicalizan, quitan el radical y de esa manera provocan la activación de esta proteína quinasa, que tiene como función fosforilar. Y entonces aquí está inactiva, no puede fosforilar, pero si le sacamos los radicales a través de la función del AMP cíclico, vean ustedes, la proteína quinasa se activa y puede entonces ahí sí disparar el fósforo, que usualmente este fósforo, ¿verdad?, va o es el evento que provoca que un cuarto mensajero, que es el factor de transcripción, aquí inactivo, pero cuando ya está cargado de fósforo, puede proceder a hacer el evento tan esperado de la transcripción génica, es decir, va a sacar una copia de una secuencia de nucleótidos que codifican para una proteína específica que se necesita para tal o cual función. Puede ser la bomba de sodio y potasio, una proteína, ¿verdad? O puede ser una enzima o un canal iónico, es decir, lo que necesite la célula para su funcionamiento, ¿verdad?, es este sistema que le proporciona la capacidad de disponibilidad de estas proteínas, que primero, evidentemente, al nacer de la cadena del DNA, pues lo que existe, la transcripción, no es más sino la síntesis del RNA mensajero, que lleva una codificación proteica específica, que luego pasa del citoplasma, el núcleo de la célula, al citoplasma, donde están los ribosomas, y es en el ribosoma donde se produce, evidentemente, la traducción proteica y la síntesis de proteínas. Pero vean ustedes cómo desde esta parte de la fisiología, de la neurofisiología, también tenemos la posibilidad de retroalimentar. Si necesitamos la activación del factor de transcripción, pues se dará. Si no necesitamos, el organismo es capaz, a través de otra vía, por otro mensajero, por otro segundo mensajero, que en este caso es el calcio, y un tercer mensajero, que es fosfatasa, que en cambio tiene la función de eliminar el fósforo, ¿verdad?, y de impedir que la activación del factor de transcripción a efectos deje de seguir provocando la síntesis de RNA mensajero, que lleva a la estructura preproteica a consolidarse para finalmente dar las respuestas biológicas que sean del caso. Esto yo sé que ustedes lo han visto, esto es solamente un recorderis, por cuanto para nosotros es básico en lo que se viene recordar estos fenómenos, ¿verdad? Que finalmente todo deriva de la información genética que disponemos, ¿verdad? La transcripción no es sino la síntesis del RNA mensajero, y la traducción no es más que la síntesis ya de la proteína que acontece en el ribosoma citoplasmático. La secuencia sería ADN, ARN mensajero y proteína. ¿Por qué? Porque las proteínas son básicas en la neurofisiología. Entonces hemos hablado de todas las estructuras que participan en la sinapsis, desde el propio neurotransmisor, que es un elemento inmaduro que luego es sometido a una cadena enzimática. Esas enzimas son proteínas, que luego el neurotransmisor va a actuar sobre un receptor específico. Esos receptores son proteínas. Por tanto, vean ustedes este fenómeno de la neurotransmisión mediada por receptores metabotrópicos, y la activación de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto mensajeros es básica en la fisiología, en la neurofisiología que nosotros vamos a estudiar. En fin, entonces, jóvenes,
Espero que el mensaje haya quedado claro y por supuesto, si hay alguna pregunta, estamos listos para